Bueno, seguimos. ¿Quién era que estaba con la pregunta cuando se nos cortó? ¿Me escuchan? Sí. Sí, profe, estábamos hablando de la ESI, de lo que Claro. tardan en implementarse los cambios y las Claro, resistencias. exactamente, ¿no? Ahí está, gracias por recordármelo. Lo que yo decía es que de alguna manera la necesidad se empieza a generar fuera de la institución educativa, no por un cambio en la institución educativa. La institución educativa termina siendo compulsada por lo que se decía, o sea, la situación de abuso, una serie de casos muy aberrantes que hubo, y que de alguna manera se empezaba a hablar de que las instituciones contaban con esa ley que debería ser aplicada en las instituciones y que no se aplicaba, digamos. Y fue la presión social, de alguna manera, la que empezó, ¿no?, a activar para que eso se pusiera en marcha, ¿no? Fíjense cómo funcionan los sistemas, ¿no? Bueno, yendo un poco a la escuela, ¿no?, como sistema, me fui, ¿no? Si uno considera la definición de Vaslavic, de dos o más comunicantes ocupados en el proceso de definir la naturaleza de la relación, ¿no?, uno podría decir que bien, digamos, la institución educativa es un sistema que cumple con estas características. Bien. O sea, una escuela constituye un complejo escolar que está sometido a una administración, un amplio sistema dentro del cual pueden identificarse muchos subsistemas que se entrecruzan y se comunican entre sí, y en relación a los cuales la escuela constituye el ambiente, ¿no? O sea, como ese medio, ¿no?, en el cual, si uno recorta, ¿no?, a la escuela como un sistema, encuentra, ¿no?, distintos subsistemas, que los puede ir agrupando de determinada manera. Uno puede decir, voy a hablar del subsistema administrativo, es decir, qué pasa, ¿no?, con la directora, la vice, cómo son los procesos de interacción, cómo son la comunicación entre ellos. Puedo hablar de los alumnos, ¿no?, puedo hablar de los docentes, puedo hablar del aula como un sistema interactivo, ¿no?, entre niños y docentes. Puedo buscar la interacción de la institución educativa con la institución familiar, ¿no?, y relacionar, ¿no?, ese emergente, ese niño con ciertas situaciones disfuncionales, y qué pasa, cómo son las comunicaciones de la familia, cómo interactuar entre unos y otros. Es decir, fíjense cómo uno tiene la potestad, digamos, la posibilidad, ¿no?, de recortar y de definir, ¿no?, desde qué subsistema, ¿no?, uno va a marcar, ¿no?, el contexto en el cual este emergente disfuncional, esta situación que es demandada para ser atendida, la voy a contextuar. ¿Me quedo solo con la escuela o busco qué relación hay entre la interaccional, entre la familia, ¿no?, y la escuela? Bien. Bien. Lo que sí sabemos, y esto lo vemos, es que el ambiente escolar, digamos, el subsistema que presenta características de mayor estabilidad temporal y de redundancia, digamos, es la clase, es decir, ahí seguida por el cuerpo docente, ¿no?, por todo lo que se da, las interacciones, la comunicación constante, etcétera, que se va dando en el aula, ¿no? No obstante, uno puede decir, a veces los grupos, esto es muy interesante porque por ahí los grupos escolares, ¿no?, siguen siendo los mismos, o sea, pasan de un año escolar a otro año escolar, y por ahí el que cambia es la docente, el que cambia es el docente, ¿no? ¿Cómo el hecho de quién es el que está frente al grupo, ¿no?, al grupo escolar, va a cambiar una serie de variables? Yo me acuerdo que estando en escuelas, uno sabía que si había un docente que estaba como en 5º grado, ¿no?, en la escuela donde yo estaba, y uno sabía que cuando había chicos con algún tipo de dificultad,
que bien con determinados docentes funcionaban bien y todo lo demás, porque eran docentes mucho más contenedores, aceptaban esta dificultad y lo apoyaban. Cuando llegara a ese grado, con ese docente, el tema estallaba, digamos, la problemática estallaba, y dicho y hecho, ¿no? Entonces, fíjense cómo, ¿no? Todas estas cuestiones de la comunicación, de las interacciones y todo lo demás, hacen que incluso, ¿no? un emergente, un conflicto, una situación, se active, ¿no? O realmente pueda ser tratada, digamos, de forma de que eso no se exprese como conflicto, ¿no? Que tenga sus otras vías, o sea, un docente que pone la oreja, que escucha, que habla de esto, ¿no? Que insta a determinadas relaciones de los chicos con sus compañeros, a aquel que es duro, que casi hay como una perversión de si hay alguien con una dificultad lo va a hacer detonar, que los hay, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Este marco teórico para ver estas cuestiones. En el caso de Lucía, que ustedes van a ver mucho de esto para analizar. Bien. O sea, bueno, la escuela, por lo tanto, responde a todas las características de sistemas abiertos, o sea, que va a haber retroalimentaciones positivas y negativas, que intercambian información entre ellos y también con el ambiente. A veces sí y a veces no tanto, es decir, uno podría decir el intercambio con las familias, ¿se da? ¿No se da? ¿No? Esto que está pasando, ¿sería bueno, no? Que en este subsistema, en estos dos subsistemas de este grado, de esta sala o de ¿no? Que no interactúa con las familias, ¿por qué no interactuar? Uno podría tener así como una hipótesis de buscar interacciones que de alguna manera sean interesantes a la difusión. Porque a veces se dan situaciones terribles, es decir, ¿qué pasa cuando las problemáticas, por ejemplo, en casos de problemática de violencia, ¿no? en el hogar, constantemente, ¿qué pasa cuando el alumno, ¿no? que vive estas situaciones en la familia se encuentra en la clase, en el aula, con un docente que reproduce? Eso es terrible, es patología, es disfuncionalidad 100 por 1000, ¿no? Porque detona, o sea, vuelve a encontrar ese modelo, ¿no? en el docente. Cuando encuentra ese mismo modelo, ¿no? que no es un modelo contenedor, que no es un modelo que lo va a entender, sino que reproduce, ¿no? las situaciones de violencia o de malos tratos o también de humillación, porque a veces el docente humilla al alumno, hay muchas historias, ¿no? Entonces, si es un niño que viene humillado, podríamos decir, ¿no? Pero el docente lo valoriza, le indica sus cosas positivas, va a funcionar. ¿Por qué detona en un determinado momento? Con determinadas características comunicacionales, ¿no? Donde se ve y mucho eso. Bien. Sí, profe, creo que en el caso Carlitos se ve muy bien eso. Digamos, cómo la escuela o los docentes que deberían alojar terminan reproduciendo lo mismo que hace la madre, que se enoja cuando la llaman para que controle a ese hijo que explota. Perfecto claro, perfecto el ejemplo. Yo me lo había dejado a Carlitos, pobre Carlitos. Lo usamos para la clase pasada y ahora lo abandoné, qué mala. ¿No? Estaba tratando de perfilar a Lucía, que iba a ser la... Pero es cierto lo que vos decís, ¿no? Incluso, mirá, yo no me acuerdo si fue en la corte pasada, o sea que trabajé con películas y una película, o sea, una vez que la veían, la usamos para intervenir desde los distintos modelos, o sea, y se puede, es decir, no es que un modelo, digamos, en el caso de Carlitos era porque era un equipo, ¿no? que trabajaba desde el psicoanálisis ellos, pero como casuística, si vos la pelás de las intervenciones que hicieron, tranquilamente podemos hacer ese juego, y muy bien lo que hiciste. Bien. Vamos a ir viendo acá en relación a las propiedades de los sistemas,
un repasito de cuáles son cada una de estos. La totalidad, cada uno de sus miembros está en una relación con los demás, no es, era lo que decíamos, ¿no? Una sumatoria de componentes, sino que posee una complejidad, originalidad propia. Todo cambio en una de las partes afecta a todas las demás. Influye sobre ellas y hace que todo el sistema pase a ser diferente a lo que era antes. ¿Para qué nos sirve esto? Más que decir, a ver, me lo acordaré, no me lo acordaré. O sea, sirve para eso, es decir, a ver, para planear, ¿qué hago? A ver, ¿sobre qué intervengo? O sea, está pasando esto. Esta es la situación, esta es la disfunción. Tomemos el caso Carlito o el caso Lucía. ¿Qué hacemos? Y me parece que en cualquiera de los dos casos van a ver, hay mucho más que el caso sobre el cual habría que trabajar, sobre el emergente ese, disfuncional, enfermo, como le querramos llamar, porque todo el sistema, todas las interacciones, ¿no?, que están en ese contexto, en ese medio que rodea a cada uno de los protagonistas, ¿no es cierto?, no están actuando bien, no están actuando bien. Es decir, ¿dónde sería? Y eso también lo vamos a ver un poquito más adelante con las intervenciones intentadas y las que sí se pudieron efectuar en las instituciones educativas. ¿Cuál sería la más eficaz? O sea, ¿sobre qué deberíamos actuar? ¿Actuamos sobre el caso? O sea, seguimos repitiendo más lo mismo. ¿La cuestión está fuertemente en la familia? ¿Convendría, digamos, un abordaje, un impacto, un trabajo con la familia? ¿Trabajaríamos con el equipo de docentes, con la institución? Porque de alguna manera la institución está funcionando mal, o sea, el equipo no funciona bien, los docentes no funcionan bien, y está bien, por ahí este caso se salva, pero estos docentes o este equipo sigue actuando de la misma manera, no cambia nada, digamos. Sí, es lo que decíamos hoy, el sistema va a volver a generar una problemática similar en otro individuo o en otro objeto, por así decir. Puede no ser un chico, pero va a generar otro mismo problema porque el cambio no se efectuó. Claro, deberíamos trabajar muy bien, ¿no es cierto?, para que cada uno vea el grado de participación en ese emergente a partir de cómo se genera el juego sistémico, es decir, qué reglas, ¿no?, de confirmación de esto, del otro. Si el docente siempre lo maltrata y siempre lo desvaloriza y siempre esto, no, vas a esperar que nada cambie, ¿no? Me parece que estaría bueno eso. Bien. La autorregulación, que es en este equilibrio entre la homeostasis y la transformación, que era lo que decíamos, que aún los educandos equilibrados, atentos, conscientes, como los turbulentos, inquietos, de mala conducta, rebeldes, ¿no?, son importantes para mantener el sistema unido. Entonces, si nosotros los sacamos al caso problema, los sacamos y no resolvemos las reglas de juego, las interacciones que siempre se dan en ese sistema, tenemos una fábrica de emergentes. Este es el punto, ¿no? Y uno ve mucho esto, porque, por ejemplo, yo que tengo los residentes, ¿no?, y entonces te cuentan, ¿no?, que de alguna manera siempre están desbordados los equipos. Claro, porque no trabajan como una situación que no solo afecta a uno, sino intervenir en la zona justamente con los personajes claves de ese sistema para impactar más ampliamente. Si yo trabajo uno a uno y me voy a desbordar de casos, y no voy a estar, es decir, yo siempre digo, y lo llamaba en una época, Carlito Bombero, ¿no? Me señalan una situación, acá hay un foquito de incendio, entonces va Carlitos Bombero con su manguera, apaga ese foquito de fuego. Pero lo que pasa que hay ¿cómo se llama?, un problema en la instalación eléctrica, ¿no?, que hace que las chispas prendan fuego aquí, allá, allá, allá. ¿Cuál sería una intervención sobre lo que los sistémicos llaman el punto sistema? Es decir, ese punto que si de alguna manera yo lo ataco, estoy beneficiando a una mayor cantidad, ¿no es cierto?, de aspectos de ese sistema. Tendría que ir a trabajar sobre la instalación eléctrica que está disfuncionando, ¿no?, y es la que prende fuego, ¿me entienden? Entonces, bueno, ¿qué me quedó acá?
Bueno, la equifinalidad es la ruptura de la lógica lineal, ¿no? Y que lo que pasa al inicio no necesariamente, ¿no?, es la causa de lo que pase al final, sino que lo que pasa al final va a ser producto de lo que pasa en el medio, de las reiteradas interacciones, ¿no?, entre los elementos de ese sistema, entre los miembros de ese sistema. Bien. Vemos entonces que la clase escolar se caracteriza por la relación, ¿no?, al interior de un sistema, va a tener que ser, y lo es, y lo puede ser, digamos, ¿no?, por características, una relación circular. Otro elemento importante es lo que marcan los sistémicos, que es el contexto, ¿no? Fíjense que Perdón, sí. pero me tengo que ir porque ya tengo otra clase y ya son las 11:10. Sí, hacemos así, entonces cortamos acá y seguimos la próxima, porque es muchísimo, digamos, el material que tenemos para charlar en un par de clases, todo esto. Bueno, chicas, sí, disculpen mi exceso. Entonces, dejamos acá si nadie se pierde. Que estén bien, nos vemos la semana que viene. Gracias, profe. Dale, profe, chao, gracias. Gracias, nos vemos.